20 minutos efectivas de trabajo, pero ustedes se dan cuenta que no alcanza el tiempo, no alcanza, y entonces yo quiero abarcar todo el contenido, porque para mí es fácil agarrar el programa y decirle, bueno, hasta tal artículo llega el primer parcial y hasta ahí vamos a ver, no importa dónde lleguemos nosotros. No, ese es el fin es llegar hasta ese momento, y yo se los dije al principio, si hay que trabajar un día sábado, lo vamos a hacer con tal de alcanzar el contenido del programa y que por lo menos hablemos de esos artículos en los cuales llega el examen. Esto es independiente de que después me digan, mire, podemos repasar antes del examen. Pues, con gusto lo puedo hacer, pero siempre y cuando haya espacio de tiempo. Entonces, les he dicho que para la zona conmigo sí la van a tener que esforzarse para ir avanzando. De lo contrario, sí la tendrían muy complicada, pero es esfuerzo de cada uno. Hay que leer los libros. Yo sé que no es poco el tiempo, es escaso, son varios cursos. La mayoría de cursos tiene su cierta carga, y entonces es difícil para ustedes, pero tienen que ir a hacer su tiempo, jóvenes. Yo siempre he dicho que lamentablemente el tiempo que hay que sacrificar es el sueño, el dormir menos y estudiar más, porque obviamente la jornada de trabajo no la podemos interrumpir. Muchos de eso vivimos, y consecuentemente el trabajo sí lo tenemos que cumplir en el horario. Entonces, posteriormente, lo que nos queda libre es descansar bien, recomiendan los médicos, pero mientras estemos estudiando, es bastante complicado. Entonces, vamos a tratar de avanzar. La comprobación de lectura, la mecánica, se lo remito al chat. Ustedes lo descargan, está en Word el examen o la comprobación, está en Word, usted lo descarga, contesta en el mismo Word y me lo manda al correo electrónico. Ahí dice que hasta las 7:30. Si lo manda después, usted sabe que ya no le cuenta. Entonces, dosifique su tiempo. Está hecho para que sean 10 minutos. Sin embargo, ya, ahorita que ya están todos conectados, pienso, vamos a suspender a las 7:10 la clase. Yo se los remito al chat. Ahí lo descargan ustedes, lo contestan, y hasta las 7:30 tienen para mandar. Los que manden después ya es problema de cada uno. Entonces, para que cada uno tenga, algunos me decían, no tengo computadora, ¿cómo le puedo hacer? Pues va a tener que buscar los mecanismos. La idea es que me lo mande. Ya algunos lo imprimen, lo escriben a mano, me mandan las fotografías, como quieran. Lo importante es que mande su comprobación. La comprobación, hay dos variantes, variante A y variante B. Usted ve su número de carnet. Aquellos que no se saben número de carnet, que de paso les advierto, si no se sabe su número de carnet y me lo está anotando mal, pues obviamente es simple y sencillamente no tiene asistencia. Hay un par de estudiantes ahí que no se saben su número de carnet. Entonces, tampoco lo voy a estar buscando yo, jóvenes. Ya no estamos en colegio para decir, ay, se los voy a corregir yo. Entonces, trato de que su asistencia sea la más acertada posible a la realidad. No aquello como dice, agarre al azar ahí cuántos se conectaron, y agarre, si se conectaron 65, agarre usted 65, pero si afecto a un estudiante que todos los días está enlazado, entonces no quiero provocar ese problema. Entonces, yo sí estoy tabulando, pero sí he encontrado un par de estudiantes que cambian su número de carnet, no sé por qué motivo, no se lo saben o no sé. Entonces, obviamente ya no va a estar buscando a quién corresponde. Vea su número de carnet. Si termina con número par, pues vea qué variante le toca. Si termina con número impar, vea qué variante le corresponde. La duda terrible es, ¿y el 0 es par o impar? Es par, jóvenes. ¿Sí? Si su carnet termina con 0, entonces su número vaya a los números par, porque si le agrega un 1 ya sería 10. Si le agrega un 2 es 20. Entonces sería el 0 corresponde a un número par. Por lo tanto, ya los demás, pues yo creo que el 1, quien no sepa si el 1 es par o impar, ya estamos graves. Bajo esa directriz, no se preocupe, usted conteste su examen, si te lo está en su equipo de cómputo, descárguelo, lo contesta y lo vuelve a reenviar al correo. De todas maneras, ahí le recuerdo el correo, pero me recuerdo que en uno de los semestres algún mal teclazo sobre la dirección, cambió la dirección por un carácter,
Y entonces algún estudiante me dijo, es que lo que pasa es que usted cambió la dirección y entonces yo lo mandé a eso y no llegaba. No, de todas maneras, en el programa está la dirección. Para que no se esté perdiendo, es de cualquier manera, es derecho penal 3ab@gmail.com. A esa dirección lo tiene que mandar y entonces, siempre y cuando verifique que antes de las 7:30, si usted sabe que su internet falla mucho, pues aproveche 5 minutos antes y empiece a mandarlo. Pero si usted sabe que falla su internet y dice, hasta último momento lo voy a mandar para terminar. Si no leyó, por gusto. Y si leyó, pues algo de recordar en qué página está, búsquelo. Bueno, jóvenes, continuemos entonces con lesiones graves. 147. Quien causare a otro lesión grave será sancionado con prisión de 2 a 8 años. Es lesión grave la que produjere alguno de los resultados siguientes. O sea, aquí nos está haciendo ya otra especificación de tipo de lesiones. Estábamos hablando de lesiones específicas, lesiones gravísimas. Ahora estamos con lesiones graves. Viene en disminución la gravedad del delito. Entonces, acá nos va a conllevar esas circunstancias de poder ir tipificando cada uno de los tipos penales de conformidad a la acción que pueda realizar el sujeto activo. Entonces, bajo esas circunstancias, nos dice debilitamiento permanente de la función de un órgano, de un miembro principal o de un sentido. El autor nos indica a nosotros, si nos hace una relación, que es un órgano, conjunto de aparatos y tejidos que actúan armoniosamente en una función determinada. Está constituido por el conjunto de ambos ojos, oídos o riñones. Es lo que el autor nos refiere. También nos hace una definición de qué es un miembro. Esta expresión comprende las 4 extremidades, brazos y piernas y el miembro viril, en lo cual se establece cómo ir definiendo este tipo de elementos del cuerpo humano. Entonces, cuando se da ese debilitamiento en los ojos, en los oídos o en los riñones, debilitamiento, no pérdida, porque si hay pérdida ya establecimos que es otro delito, hay debilitamiento. Algunas personas quedan con dificultad para escuchar derivado a los golpes provocados por otra persona. Entonces, no es que esté sordo, no es que esté ciego, pero sí hay un debilitamiento, hay una pérdida de la visión parcialmente o una disminución de la visión o disminución del oído. Entonces, ahí es donde se está estableciendo un debilitamiento permanente, pero ahí es donde nos establece la ley que ese debilitamiento o esa disminución en la vista o en el oído haya quedado para siempre. No es una circunstancia de que tenga cura. Si tiene cura, no puede incurrir en delito de lesiones graves, sino podría ser otro delito. Entonces, aquí debe haber un debilitamiento permanente, que eso sea incurable y que la persona haya perdido o haya tenido un debilitamiento de los órganos correspondientes ya señalados. O en su defecto, de un miembro principal a lo cual se refiere. Entonces, acá nos está indicando en cuanto a los miembros, estamos hablando de los brazos, una disminución, por ejemplo, algunas personas de los golpes quedan con alguna dificultad para movilizar algún brazo o alguna pierna. No es que hayan perdido la utilización o la habilidad en mover o tener movimiento de los brazos o de las piernas, sino la circunstancia en lo que hay es un debilitamiento. Ojo, esto es de delitos dolosos. No tiene que ver nada con el culposo. Entonces, porque aún en la vida real, como profesionales, nos vamos a encontrar con esas circunstancias. No sé hasta cierto punto si el abogado, en el caso que les voy a plantear, él lo hacía con pleno conocimiento o realmente había desconocimiento de la ley y realmente él en su momento de argumentar estaba errado, pero denunció al médico de INASIF, denunció a la fiscal del Ministerio Público y a mi persona en conferencia pública
hizo la denuncia, la presentó ante los órganos correspondientes en contra de las 3 personas porque se habían vulnerado derechos de mujeres. Entonces, tengamos cuidado porque realmente, por eso yo digo, no era tanto que él desconocía, sino él estaba seguro de lo que estaba haciendo, no obstante que a todas luces era errada su forma de pensar. Vean, el caso sucede en el kilómetro 100 de la carretera interamericana. Se conduce un microbús proveniente de Quiché, va rumbo a la ciudad de Guatemala. A bordo lleva 19 personas más el piloto, 19 personas todas de sexo femenino, a excepción del piloto, de sexo masculino. Se dirigía a la ciudad de la capital, era una organización de mujeres que trasladaba a mujeres a la ciudad de Guatemala. Y un vehículo proveniente de Guatemala rumbo al occidente, de repartidor de la señorial, si no estoy mal, o de la Diana, uno de estos 2 productos, esos camioncitos que ustedes pueden ver, transitando por las calles, se dirigía para el occidente. La mañana estaba lluvioso, eran aproximadamente las 6 de la mañana, se dirigía para occidente, no a excesiva velocidad según el piloto, porque esos vehículos, por la altura que tiene la carrocería, pues en un momento dado tienden a dar vuelta. Entonces él decía, bueno, me conducía más o menos a 60 kilómetros por hora o 70 máximo. Sin embargo, la carretera estaba mojada. En el kilómetro 100 derrapa el vehículo, él pierde el control del volante del vehículo, y en ese descontrol que él tiene, ahí en ese lado, quienes han pasado por el kilómetro 100, hay una intersección donde no hay bordillo. Y entonces dice él, ahí yo pierdo el control y el vehículo se me va al carril izquierdo, invadiendo el carril contrario que va para la ciudad de Guatemala, justo cuando el microbús va pasando. Y entonces, cuando va pasando, él termina empotrándose al microbús, le da vuelta al microbús y al rebotar el vehículo que él conducía, se va en un barranco, una pequeña zanja que hay ahí ya terminando, porque eso sí es un barranquito así mero extraño ahí, de una propiedad como de unos 30, 40 metros. Sin embargo, él va ya a la orilla, se va como unos 5 metros tal vez, él va acompañado de su esposa. Los 2 salen lesionados, son trasladados al hospital de Chimaltenango. Las personas que se conducían en el microbús, 5 aproximadamente, con lesiones, una de gravedad, le amputaron un brazo, el brazo izquierdo, y otra de las personas también sufrió golpes, tenía fracturas de un brazo, no me recuerdo qué brazo, y así las otras tenían golpes. Las demás solo el susto, obvio, que llevó al tener un accidente, pero esta persona que había perdido el brazo, que le amputaron el brazo, lo más grave también es que había perdido un ojo. Entonces, cuando la fiscalía imputa, dicen que se ligue a proceso por el delito de lesiones culposas. El abogado de la parte agraviada como creyente adhesivo en un proceso, ya ustedes en procesal penal van a conocer todos esos términos, los sujetos procesales dentro de un proceso, y me pide que se le ligue a proceso por el delito de femicidio en grado de tentativa y violencia contra la mujer. Entonces, obviamente cuando me lo pide a mí me sorprendió, y el abogado defensor del sindicato dice, no puede haber violencia contra la mujer, no puede haber femicidio en grado de tentativa cuando no estamos hablando de un delito doloso. No se ha demostrado acá y la fiscalía claramente lo demuestra que está solicitando un delito culposo. Por lo tanto, nosotros solicitamos la falta de mérito porque mi patrocinado fue un mero accidente que se dio en la ruta, él pierde el control y consecuentemente la da motivo a que se da ese hecho de tránsito. Si se le liga al delito de lesiones culposas, porque si bien es cierto, él decía que se había derrapado, habría que conocer con dictámenes periciales si efectivamente él había tomado su precaución, el debido cuidado al momento de manejar sobre una ruta mojada, una ruta peligrosa, y el tipo de vehículo que él conducía. Sin embargo, ahí fue la inconformidad del abogado y todo lo que les decía yo al principio, lo que él hizo,
Y entonces debemos entender que para que haya un delito doloso, debe haber esa voluntad de causar un daño de tal gravedad. Y entonces esta persona, obviamente, si quería actuar un daño o a realizar un daño de tanta gravedad, pues obviamente no tenía que llevar a su esposa. En todo caso, si se quería causar un daño era a la esposa, no a los del microbús, porque obviamente él no conocía qué tipo de pasajeros iban en ese microbús. Para mala suerte de él, que en el microbús solo mujeres iban, a excepción del piloto. Entonces, hay que tener cuidado al momento de eso, porque ahí sí teníamos el dictamen médico. ¿Qué decía el dictamen? Y tal vez eso es lo que le llevaba al abogado a indicar. ¿Qué decía el dictamen médico? Que había un debilitamiento permanente en un ojo, pero no era permanente, era de ella había perdido un ojo y también había perdido un brazo. Entonces no eran debilitamientos, eran pérdida total de un brazo y de un ojo. Bajo esas circunstancias es donde podemos tener en un momento dado la equivocación de venir y tipificar delitos dolosos en acciones culposas, donde se falta el deber de cuidado. Entonces, debemos tener cuidado. Si la acción deviene de una falta al deber de cuidado por negligencia, impericia o imprudencia, eso es culposo. Y entonces no podemos hacer esta clasificación de lesión, porque estas lesiones son lesiones por delito doloso, acciones con propia voluntad de causar ese daño. Bajo esas circunstancias, si el dictamen pericial médico llegara a decir de que hay un debilitamiento permanente en un órgano, por ejemplo, en una pierna, y la acción deviene de un delito culposo o de una acción culposa, entonces no es lesión grave. No obstante que sí se dan los presupuestos de la lesión grave, pero la acción que venía realizando el sujeto activo es una acción permitida por la ley. 2, anormalidad permanente en el uso de la palabra. Entonces, hay personas que a raíz de las lesiones que se han sufrido, obviamente aquí estamos hablando de acciones dolosas en la cual resulta ese daño a la persona y termina por perder la fluidez en el habla. Y algunas personas se quedan con cierto problema o dificultad para hablar, ya no tienen la misma facilidad para hablar. Hay algunos, pues así son de por sí, pero eso ya es cuestión de nacimiento. 3, incapacidad para el trabajo por más de un mes. Ojo, aquí las circunstancias que debemos ir viendo. La incapacidad para laborar, o sea, para dedicarse a sus actividades laborales por más de un mes. Ese más debemos tener cuidado. Aquí tenemos que entender un mes calendario. Cuando nos referimos a un mes calendario, estamos hablando de 30 días en la cual se va a realizar ese problema para laborar. Entonces, ¿cuándo nos está refiriendo aquí más de un mes? Nos está hablando de 31 días en adelante. Cualquiera me va a decir, pero por ejemplo, julio trae 31, sí, pero estamos hablando de mes calendario o mes comercial, si le queremos llamar así, de 30 días, no obstante que febrero traiga 28. Entonces, tenemos que entender que cuando nos referimos a un mes, la ley se está refiriendo a un mes, está hablando de 30 días. Bajo ese extremo, si el dictamen médico nos indica que necesita abandonar sus labores por 31 días, ahí estamos hablando de una lesión grave. Pero si nos dice necesita abandono de labores por 30 días, no es lesión grave, porque nos está refiriendo más de un mes. Para que veamos esa diferencia, porque vamos a ver en la otra lesión que ahí cubre el mes. No es que quede vacío. Y deformación permanente en el rostro. Esto es donde ya queda algún tipo, por ejemplo, el golpe en los ojos, en la nariz, en la cual va a quedar algún tipo de deformación en la boca, o aún en los pómulos, donde pueda existir algún tipo de daño. Entonces, ya esa deformación que vaya quedando, pues obviamente eso ya va a calificar como delito de lesiones graves. ¿Qué significan con cada uno de estos elementos? Que no necesariamente tienen que darse los 4. Con uno que se dé, puede tipificarse como esto. ¿Qué pasa? Por ejemplo, en un caso que podría venir, 2 señoras estaban discutiendo por problemas sentimentales, de la discusión van a los golpes, una de ellas saca un cuchillo,
se lo inserta en una pierna a su contrincante y consecuentemente es trasladada al hospital. Esta persona, al ser evaluada por el médico, efectivamente se determina que el cuchillo lastimó órganos nerviosos que no permiten ahora la movilidad plena de la pierna. Por lo tanto, se califica como un debilitamiento permanente en la extremidad inferior derecha, por decirles algo, y necesita un abandono de labores por 20 días. Entonces, vamos a decir, ¿qué calificación jurídica que corresponde en ese caso? 20 días no llega a más de un mes, ¿sí? Pero hay un debilitamiento permanente en el órgano, la extremidad inferior derecha. Entonces, ahí hay una lesión grave. No obstante que el abandono laboral conllevaría menos de un mes. Por ese presupuesto no le alcanza la lesión grave, pero sí le alcanza el debilitamiento permanente en un miembro. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado. Con uno de los presupuestos de ese artículo 147 que dé, con eso es suficiente para calificar lesión grave. Entonces, porque sí se puede dar eso, que para incapacidad laboral no se necesita más de un mes. Y entonces ahí nos viene a establecer que ya debemos tipificar como delito de lesiones graves esa conducta ilícita. Lic. Por favor. Sí, buenas tardes o buenas noches. Tardes. Mire, ahí como tipifica usted que una lesión grave va, son 20 días. Va, el paciente o el herido llega a sus 20 días y en una segunda reevaluación es suspendido por más tiempo. ¿Cómo puede tomarse ahí la pena o cómo puede el delito? Veamos. Quien nos dictamina a nosotros es el Instituto Nacional de Ciencias Forenses. El ICS, en un momento dado, nos podría darnos a nosotros una idea, pero para que eso tenga fuerza pericial forense, debe ser remitida a esa certificación del ICS al Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Si, por ejemplo, inicialmente se pudo calificar como una lesión leve, derivado a que no llega a los 30 días, y no hay ese debilitamiento que hablábamos en cuanto a la extremidad inferior, sino únicamente como presupuesto la incapacidad por laborar por menos de un mes. Pero lo que usted me decía, posteriormente cambia el dictamen y que si es más de un mes, pues ahí lo que hay una figura en el 320 del Código Procesal Penal que se llama reforma del autoprocesamiento. Si la persona ya está ligada a proceso o el sindicado ya está ligado a proceso y lo ligamos en su momento por lesión leve porque no llegaba a más de un mes, como refiere el 147, entonces venimos y reformamos el autoprocesamiento. Ya no lo ligamos por lesiones leves, sino ahora por lesiones graves, porque, por ejemplo, ahora nos dice necesita un abandono de actividades laborales de 90 días. Pasa un mes. Entonces, ahí ya es una lesión grave. Entonces, reformamos el autoprocesamiento. ¿Qué pasa si esa dictamen no lo presentan a tiempo y ya están en un debate oral y público? Ah, bueno, entonces venimos y el Ministerio Público tendrá que plantearle al tribunal, decirle que derivado a ese mismo hecho se ha obtenido un nuevo dictamen como prueba nueva y consecuentemente se sabe que la conducta de la persona o la rehabilitación de la persona como sujeto pasivo no eran 20 días como se decía anteriormente, sino era 3 meses. Entonces, ahí también el tribunal está en la potestad de poder modificar la calificación jurídica. Al momento de emitir la sentencia, ya no condenarlo por lesiones leves, sino por lesiones graves. Eso es lo que se podría hacer ya en la práctica. Ah, ok, gracias, Lic. Licenciado, una pregunta. Y en Por ese favor. caso, en ese mismo caso que se plantea, suponiendo que en el dictamen del INASIF hayan dicho bueno, que sí tiene movilidad en la pierna, pero por algunas razones de que la persona padezca, supongamos, diabetes o algo por el estilo,
y ya pierda la pierna posteriormente, ¿se puede volver a tipificar como una lesión grave? Siempre y cuando esté en trámite el proceso, sí. Lo único que sí tuvimos un caso nosotros similar a lo que usted está planteando, pero ya el caso ya se había emitido sentencia, ya la persona había cumplido la condena. Es bastante complicado cuando se dan estas cosas porque este delito, si usted puede ver, la pena de 2 a 8 años. Y cuando es esa pena, como es un delito de acción pública, no nos importa la actitud de la víctima si quiere seguir o no con el proceso, y en este caso, la víctima autorizó en su momento que se pudiera llevar por un procedimiento abreviado y no pidió ninguna resarcimiento porque ya se había acordado con él, ya le habían pagado cierta cantidad, y entonces él dijo que ya no quería más. Y ese hecho se llevó, por decirle, más o menos 3 meses para la resolución del caso. Se ligó a proceso por lesiones graves. Posteriormente se dictó sentencia en un procedimiento abreviado. Se le dio 2 años de pena de prisión conmutables. La persona pagó la conmuta y se remitió al juzgado de ejecución. La sentencia estaba firme y ya cumplida. Como a los 6 meses llegó la persona, la esposa, si no estoy mal, a indicar que derivado a esos golpes que había sufrido en la pierna, hubo que amputarle la misma porque él era diabético. Y entonces ahí ya no se podía hacer nada, porque ya la sentencia estaba firme, él ya había sido condenado y ya había cumplido la condena porque había pagado la conmuta, ya no podemos reabrir el proceso. Entonces es bastante difícil. ¿Qué pasó? Por la celeridad que le llevamos al caso. Porque en otra órgano de justicia, pues les diría que puede pasar más tiempo. Si no lo llevaban por un procedimiento abreviado, pero aún un procedimiento abreviado, la mayoría de juzgados se tarda un poquito más. Y en ese sentido nosotros sí nos hemos cuidado, pero ahí sí honestamente le digo que por sacarlo en el tiempo se provocó cierto problemita a la persona víctima. Entonces, son circunstancias que a veces la ley no lo provee y sí se da ese daño. Y lo que usted me decía, claramente lo vivimos nosotros, la persona pierde la pierna derivado al mismo hecho, pero ya estaba el proceso cerrado, lo que ustedes ya conoció en derecho, teoría del proceso, la cosa juzgada. Este caso ya estaba cerrado, ya no se podía reabrir. Entonces se dan ese tipo de casos también, pero son muy esporádicos, pero qué bueno que usted lo trae y me hace recordar ese caso que nosotros lo vivimos y que ya no podíamos hacer nada por la persona porque el caso estaba cerrado. Muchas gracias, Lick. ¿Alguna otra duda, jóvenes? ¿No hay? Bueno, continuamos entonces. 148. Solo una cuestión más, Lick, disculpe. Por favor, no tenga pena. Entonces, todo esto de las lesiones graves solo es aplicado a delitos dolosos que tengan intención de realizar el daño, ¿verdad? Exactamente, porque si es, por ejemplo, manejando un vehículo y se provocaron estos mismos daños, por ejemplo, un abandono de actividades laborales, generalmente los hechos de tránsito sí provocan abandono de labores bastante tiempo, por ejemplo, 6 meses. Nos daría el presupuesto más de un mes, pero la actividad no era dolosa, era una actividad culposa, una falta al deber de cuidado. Y entonces ahí, si la acción es culposa, no puede irse a una lesión grave. Entonces va a una lesión culposa, que también lo vamos a ver más adelantito. Solo planteando un último caso, yo vi la otra vez, escuché el comentario de un piloto de bus que estaba acostumbrado a rebasar esas grandes filas, como nosotros vemos cuando pasa ahí en Chimaltenango, ¿verdad? Y pues el conductor se iba así contra la vía en su carril contrario. Ajá. Y pues él hizo el comentario una vez donde, bueno, si viene un carro contra el bus, yo prefiero tirar el carro a chocarme o irme para un barranco, yo prefiero aventar el carro. En ese caso, si la persona del carro que él chocara, supongamos que se choque, y avienta el carro a un lado, sí se podría tipificar como un delito doloso si la persona que va en el otro carro pierde una pierna, cuestiones así. Sí se puede. Sí se puede. Es bastante difícil porque
demostrárselo por parte del Ministerio Público se vuelve complicado, pero sí se puede. Yo siempre he sido, de hecho, el caso, no sé si es de donde sacaron los primeros clases, el caso de este James en la zona 7 de Guate. Él manejando su vehículo que embistió a estudiantes del Federico Mora, no está por un delito culposo, está por un delito doloso, está por homicidio, porque él, previendo que si pasaba el vehículo ahí podía matar a estudiantes, lo hizo. Entonces, él actuó de una forma dolosa, previendo el daño, no obstante, ejecutó la acción. Entonces, ahí es donde deviene que no obstante realizar una acción permitida por la ley, pero era previsible que él podía provocar ese daño en los estudiantes. Y ahí es donde está el claro ejemplo, que ahí es realizando la acción permitida, él está ligado por un delito doloso, no culposo, no obstante que él manejaba el vehículo. Y entonces, lo que usted claramente me dice, sí hemos tenido casos nosotros, uno, por ejemplo, en el cual el del bus andaba en estado de ebriedad y los pasajeros, 6 declararon y los 6 decían, el piloto dijo que a él importaba poco, palabras sueces, por supuesto, matar a quien sea. Y entonces, cuando vio que venía un pick-up en su carril, él iba invadiendo el carril contrario, pues le dejó ir el vehículo, el del pick-up trató todavía de esquivarlo, pero todavía le pegó y murió el piloto del pick-up. Entonces, ahí sí se fue por un homicidio, porque los testigos decían que el piloto del bus, con toda la intención, dejó irse sobre el pick-up. Entonces, eso ya no era culposo, eso fue doloso. Entonces, sí se puede, sí se puede. Lo único que sí se necesita es la colaboración, principalmente de los pasajeros que van en esos buses. La mayoría de pasajeros, como los seguros les cubren, les pagan y ahí se terminó el asunto. Pero este es el único caso que nosotros tuvimos. Gracias, Lick. Continuamos entonces, ahora con el delito de lesiones leves. Quien causare a otro lesión leve será sancionado con prisión de 6 meses a 3 años. Es lesión leve la que produjere en el ofendido alguno de los siguientes resultados. Aquí sí nos aclara, alguno. No significa que estén los 3 presupuestos, nos indica alguno de ellos. Entonces, con uno de esos que se dé, ya podemos tipificar como lesiones leves. Enfermedad o incapacidad para el trabajo por más de 10 días sin exceder de 30. Ahí es lo que les decía. Aquí se concatena los presupuestos del 147 con el 148. ¿Sí? En el 147 dice por más de un mes. Entonces, si me habla de más de un mes, me está diciendo 31 días o más. Y aquí me está diciendo 10 días, por más de 10 días me está diciendo 11. ¿Sí? No me está diciendo 10, me está diciendo por más de 10 días. Me está diciendo de 11 días a 30. Ese es el presupuesto para una lesión leve. Y entonces, pérdida e inutilización de un miembro no principal. Y, por último, número 3, cicatriz visible y permanente en el rostro. Entonces, acá nos está hablando sobre las circunstancias que se podría dar en cuanto a poder tipificar este tipo de delito. Y entonces, cuando nos dice miembro no principal, nos está refiriendo que no incluye las extremidades, brazos y piernas y el miembro viril. Por ejemplo, aquí lo que hablábamos el último día de clases, la oreja. Ese no es un miembro principal. Un dedo, por ejemplo, no es un miembro principal. Entonces, estas circunstancias conllevan a poder determinar ese tipo de acciones y algún tipo de herida o algún tipo de enfermedad o incapacidad que produzca la persona por menos de 30 días y más de 10. Y la cicatriz visible y permanente en el rostro. Hemos tenido nosotros casos en los cuales dice la persona fue atacada con machete, le provocó una herida en el rostro, lo cual amerita un tratamiento médico y abandono de actividades laborales de 5 días. Quedará cicatriz permanente en el rostro, visible y permanente en el rostro. Entonces, 5 días no cubre este presupuesto. Pero el número 3 dice
quedará cicatriz visible y permanente. Entonces, ahí lo cubre a que sea una lesión leve. O, en otros casos, nos indica la misma acción, con un machete, atacó a su víctima, provocándole lesiones o heridas cortantes en el rostro, de los cuales necesita un tratamiento médico de 20 días y abandono de actividades laborales por 20 días, no quedará cicatriz permanente y visible en el rostro. Entonces, aquí a la inversa, pero sí nos cubre el primer presupuesto de más de 10 y menos de 30. Entonces, ahí es donde nos lleva a considerar la lesión leve. Aquí va a considerar mucho lo que el dictamen médico forense nos vaya a nosotros a orientar. La enfermedad y la pérdida o inutilización de un miembro no principal y la cicatriz visible y permanente en el rostro. Esos son los presupuestos. Cualquiera de esos que esté, y según el dictamen pericial, que va a servir de apoyo para el juez, pues obviamente ahí es donde vamos a entender nosotros que va a haber una lesión leve. Lick, perdone. Por favor. Sí. Y si la lesión, como aquí dice, cicatriz visible y permanente en el rostro, pero si la cicatriz fuera en alguna otra parte del cuerpo, pongámosle en el brazo, no cubre, solo en el rostro. Solo en el rostro. Solo en el rostro. Ah, ok, gracias. Jóvenes, vamos al receso de los 5 minutos porque ya estamos menos de un minuto. Vamos al receso correspondiente y volvemos en 5 minutos a conectarnos.
lesión grave, pero eso tendría que demostrarse. Sin embargo, ya son casos muy específicos que podría considerarse una tipificación distinta. Ya en la vida real, los extremos comunes que se podrían dar, Sí, ahorita me acabo de aceptar. no tengan ese tipo de actividad muy especial como la que usted me refiere. Podría, en ese caso, excepcionalmente, podría calificarse como lesión grave derivado a que ella le sirve el rostro impecable para poder realizar su trabajo. Gracias, licenciada. Continuamos entonces, 149. Lesiones en riña. Cuando en riña, ya hablamos de la riña tumultuaria o del homicidio en riña tumultuaria, de las cuales tenemos que hablar de 3 o más personas. Entonces, para no volvernos a enfrascar en qué es, cuando hay riña tumultuaria, cuando en riña tumultuaria se causaren lesiones sin que se pueda determinarse el autor o autores de las mismas, se aplicará pena correspondiente a las lesiones rebajadas en una tercera parte a quienes hubiera ejercido alguna violencia en la persona del ofendido. Veamos. Dijimos que la riña es golpearse personas más de 2. Estamos hablando de 3 o más personas que puedan acometerse contra sí estas 3 personas, 3, 4 más personas, sin que se pueda determinar algún tipo de bando. Por ejemplo, 2 pegándole a 1 es riña. 2 contra 2 no es riña. 3 contra 2 no es riña. Riña es aquel grupo de personas que están acometiéndose de la ley, todos contra todos. O sea, están 3 peleando y a quien caigan. Aquí no están defendiéndose. A le pega a B y C, B le pega a A y C, C le pega a A y B. Entonces, ahí no hay grupos, simplemente todos están peleando contra todos. Resultan lesionados, ¿sí? Establece el dictamen médico que 2 de las personas necesitan un tratamiento médico de 35 días y abandono de actividades laborales 30 días. No sabemos quién fue, los 3 se golpearon. Los 3 son sujetos activos y pasivos a la vez, ¿sí? Entonces, ¿qué pena le vamos a imponer? Nos dice pena correspondiente a las lesiones. Perfecto. Nos dice el dictamen médico que necesitan abandono de actividades laborales de 30 días. 30 días, ¿qué presupuesto alcanza? Lesiones leves. ¿Sí? ¿Estamos? Ahora, ¿qué pena le correspondería? Aquí es donde nos dice 6 meses a 3 años. Solo que rebajada en una tercera parte. Entonces, ¿cuál sería la pena que corresponde este caso concreto? Correspondería pena de 4 meses a 2 años. Esa es la pena que correspondería. Porque al tener el dictamen médico nos dice que necesita un abandono de labores de 30 días. Entonces es una lesión leve. Pero como corresponde a la pena que tiene la lesión, y entonces rebajada en una tercera parte. La tercera parte de 6 es 2. A los 6 le restamos 2 meses, serían 4. 4 meses, y a la tercera parte de 3 es 1, le restamos ese 1 y nos quedan 2. Entonces quedaría la pena que correspondería de este caso en concreto, lesión en riña, quedaría de 4 meses a 2 años de prisión. Por ejemplo, el mismo caso, estas 3 personas se golpean entre todos, los 3 están golpeados, los 3 van al hospital. Entonces viene, no se sabe quién pegó. A le pudo pegar a B o a C, C le pudo pegar a A y B. Todas golpeadas. Entonces, pero el dictamen médico necesita un tiempo de abandono laboral de 60 días. ¿Sí? Entonces, el presupuesto de la lesión nos indica o nos lleva a entender a nosotros que
Lick, perdone, no se le escucha. Emily, tu micro, porfa. Licenciado, perdón. Pero si no se oye. Lick, perdone. Es que se le desconectó el audífono al Lick. Cabal. Más serían 7, vamos a ver, de 6, tengo 2 años, 8 meses, le tengo que restar, me quedarían 5 años, 4 meses, me quedan 1 año, 4 meses a 5 años. En cada uno de los delitos en riña, establecer qué lesión se provocó. Licenciado. Y a esa pena le rebajo yo una tercera parte. Por favor, diga, Jenny. Lick, perdone, tiene problema. Tiene problema con su audio. Lick, ¿me copia? Diga, diga. Fíjese que tiene problemas con su audio, no se le oyó nada de la explicación que dio ahorita. Aún no se escucha nada. Ahí sí me escuchan. Yalik. Ahí sí. Estamos Sí, Ya está licenciado, mejor. gracias. Vamos entonces a lo que nos dice de lesiones en riña. Les estaba explicando. En cuanto a poder establecer la lesión en riña, cuando en riña tumultuaria se causaren lesiones sin que pueda determinar el autor o autores de las mismas, se aplicará la pena correspondiente a las lesiones rebajada en una tercera parte a quienes hubiera ejercido alguna violencia en la persona del ofendido. Hablábamos ya de lo que es en riña, 3 o más personas, la ley nos dice 2 o más, entonces tenemos que entender de 3 o más personas que todas se estén golpeando, y entonces no se establece quién o quiénes golpea a quién. Entonces les decía yo, A y B se están peleando, y entonces ahí determina las circunstancias en las cuales todos se provocan lesión. No puede haber riña si 2 le están pegando a 1, si 2 contra 2 se están pegando, ahí no hay riña. 3 contra 2 se están peleando, hay 5, pero hay grupos determinados, ahí no se puede establecer riña. La riña es todos contra todos, ¿sí? Entonces, ejemplo, A, B y C, todos se están pegando, todos resultan lesionados. El dictamen médico dice que necesitan un abandono de actividad laboral de 20 días. Entonces, ahí estamos a una lesión leve que se causaron todos, ¿sí? Pero ¿qué pena correspondería? Porque dice el delito de lesión en riña que corresponderá la pena al tipo de lesión causada. Entonces, aquí la lesión causada es una lesión leve. ¿Qué pena tiene la lesión leve? Tiene prisión de 6 meses a 3 años, pero debemos rebajarla en una tercera parte porque es lesión en riña. Entonces, la pena que correspondería en ese caso sería 4 meses a 2 años. Derivado a que le rebajamos una tercera parte a 6, que serían 2, le rebajamos los 2 meses, y le rebajamos a 3, le rebajamos 1, queda 2. Entonces nos quedaría la nueva pena para la lesión en riña, en este caso concreto, 4 meses a 2 años. El mismo caso, A, B y C se están peleando y todos se golpean, entonces
el dictamen médico nos indica que necesitan un tratamiento médico de abandono de actividades laborales de 60 días. Entonces, ahí tendríamos de 60 días de actividad de abandono. ¿Qué nos dice la ley? Si son 60 días de abandono de actividades laborales, es una lesión grave. Entonces, de 2 a 8. Correspondería de 2 a 8 años, exactamente. Rebajada en una tercera parte. Entonces, aquí le tenemos que rebajar también. ¿Cómo rebajamos? Los 2 años, a mí me costaría rebajarlo, ¿no? O sea, si alguien lo puede hacer matemáticamente, buena hora. Sin embargo, yo tengo que hacer conversión. ¿Cómo lo hago yo? Entonces vengo, 2 años serían 24 meses. A los 24 meses le rebajo una tercera parte, me quedarían 16 meses, 1 año, 4 meses. Perfecto, ya tengo la pena mínima, porque le estoy rebajando una tercera parte. Tengo 1 año, 4 meses. Ahora la pena máxima, 8 años, le tengo que rebajar una tercera parte. Si fuera 9, le bajo 3. Pero como no me alcanza 9, sino solo me alcanza a 8, entonces lo que yo hago es, los 6 sí le puedo rebajar, entonces ya le rebajo 2, ya voy 2 menos. Y de los 24 le rebajo 8, entonces le rebajo 2 años, 8 meses. Entonces a esos 8 años le rebajo los 2 años, 8 meses y me quedarían 5 años, 4 meses. Entonces la nueva pena que tengo para este delito de lesiones en riña sería 1 año, 4 meses a 5 años, 4 meses de prisión. Eso es lo que correspondería en el caso del delito de lesión en riña, porque tenemos inicialmente determinar qué tipo de lesión es. El tipo penal ya sabemos, es lesión en riña, pero debemos establecer qué tipo de lesión es, y entonces ya tenemos que al determinar que son 3 personas, todos están pegando contra todos, entonces ya sabemos que es lesión en riña. Ahora, ¿qué pena le correspondería? Como dice el dictamen que necesita 60 días de abandono de actividades laborales cada uno de ellos, entonces tendríamos acá poder determinar las circunstancias de una lesión grave. ¿Y qué pena le esperaría? Entonces ya hacemos esa conversión de la pena correspondiente. ¿Estamos? ¿Quedó claro? Bueno, entendería yo que sí, ¿verdad? Yo digo que sí, Lick, solo, bueno, tal vez sí sería, Pues, yo pienso, darle una Lick, repasadita a lo de las divisiones de los años, Lick, eso sí no muy me quedó claro. ¿Qué pasa? Lick, Que tiene solo que una pregunta. por favor, Josué. En ese caso, de los 2 años quedaría 1 año, 4 meses, ¿verdad? Ajá. Si se le rebaja una tercera parte. Lo convierto a meses, 24 es más fácil. Bajarlo a una Sí, tercera pues. parte de 24 son 8. 8, 8, Sí, 16 pues. más 8, 24. Ajá. Se lo rebajo a una Sí, tercera parte, me rebajo 8 meses. Y ya me quedarían 16 meses, por decir algo. 16 meses. Oh, Entonces ya lo entendí. entiendo yo que es 4 meses. Ajá. Ahora en los 8 es donde cuesta. nítido. Ajá, en los 8 cuesta. Pero, por ejemplo, ¿cómo es más fácil? En 8 años. Me estaba pensando en lo que me decía Ronnie como una nueva explicación. Entonces, por ejemplo, de 8 años, si fuera 9, la tercera parte de 9 es 3. Pero como no le puedo rebajar eso, entonces vengo, es 1 año. A esos años le quito 4 meses. Entonces acá es donde me quedan los 8 meses. Por eso es que yo les decía, irlo rebajando así, pero me costaría más porque tengo que rebajar los 2 años con 4 meses nada más, porque eso es el restante que me queda. Entonces me quedaría los 5 años, 4 meses, porque estoy quitando los 8, pero ahí me costaría un poquito más. Entonces mejor, como yo les decía, para mí es más fácil. Si alguien tiene otra forma de calcularlo, que lo comparta. Entonces, de los 8, tendría que convertir yo los 8 para utilizar la calculadora, porque la mayoría está acostumbrada a usar calculadora. Entonces, tal vez convertir todos los 8 años a meses, para que vendrían y poder establecer la conversión. Vamos a ver, sería 8 por 12. Serían 96 meses, dividido 96. 3, 32. A los 96 le quito 32. ¿Sí? A ver, sería 96 más 32, me quedarían 64 meses. En los 64 meses me quedan 5 años, 4 meses, cabal, lo que yo les decía. O sea, convertirlo a meses es más práctico que convertirlo en años, que va a costar un poquito. Pero bueno.
Sí, hoy Pónganse sí a ya practicar más. ustedes. Pónganse a practicar ustedes. Y Gracias, ya Lick. después me dicen, porque para el examen no les das tiempo de practicar. Bueno, jóvenes, Pues, hasta aquí termina la clase de hoy. Vamos a entrar a la comprobación de lectura. Ahorita se los voy a enviar yo para que lo tengan en el chat. Y por favor lo contestan. Y antes de las 7:30 al correo electrónico las respuestas correspondientes. ¿Alguna duda antes de comenzar en cuanto a la comprobación de lectura? Antes de comenzar esa comprobación. Lick, perdone. Fíjese que como hay varios que no tenemos computadora, pero podemos hacer, lo podemos hacer a mano. O sea, solo poniendo la pregunta 1, pongámosle 1, 2 y solo ir poniendo respuestas. Sí, Ah, bueno. no hay problema. No hay Gracias, problema, Lick. solo la respuesta. Si ustedes así consideran que es más fácil, así está bien. Ok, gracias, Lick. Perfecto. Entonces, ahorita se lo remito ya para que cada quien se desconecte, no tenga pena, y ahorita se lo remito para que ya comience a responder su